Hay presiones y volúmenes. No, los volúmenes están acá. Y con estos también está el tiempo. Entonces vamos a suponer que... Aquí también. Porque aquí hay un ancho. Bueno, este es el tiempo. Vamos a tener una presión. Tenemos una presión aórtica que fluctúa de 80 a 120. Entonces tenemos 80 y tenemos 120. ¿Cómo se comporta entonces la presión aórtica en eso? Entonces tenemos que saber las fases. La fase 1, la fase 2, la fase 3, etcétera, hasta la fase 8. Entonces, ¿en qué momento la presión aórtica está más incrementada? Te pregunto, ¿en qué momento? La presión aórtica en la No, ¿en qué fase? En la 2. ¿Cuál es la 2? Buenas tardes. ¿En qué presión? ¿En qué presión? ¿En qué fase? No, señor, no. María Luisa. Se equivocó. Disculpe. En detección. En detección. Ah, no. A ver. Promete. Le estoy preguntando Es en la eyección máxima, ¿no? en la inyección máxima, Sí. donde la presión está más alta, ¿cierto? Ah. ¿En qué momento está la presión en 120? La presión aórtica. No, porque aumenta La relajación está normal, 120. cuando está más alta. Porque después cuando aumenta la presión, o sea, tiene que ganar la presión, entonces también va a aumentar, ¿no? Profesor, Justo en el término, cuando coge, el ventrículo está lleno, ¿sí? Sí. La presión aórtica, aquí, tiene que estar un poco más baja, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta presión me aperture las válvulas, y en el momento de la apertura hay un pequeño descenso de la presión aórtica. Y luego, Ajá. La relaja. tiene que incrementar la presión, ¿sí? ¿Por qué incrementa la presión? Por la inyección, ¿cierto? Y luego se mantiene y luego empieza a caer, ¿cierto? ¿Por qué cae? Porque ya el flujo ha pasado. Entonces hay que entender estos movimientos en qué fase son las que se está dando. Esto es 120 y este es 180. 80. Ahora, un paciente tiene 160, 110. está alta. ¿Sí? Esta curva tiene que llegar aquí, este pico tiene que llegar acá. ¿Sí? Y si es 110, este pico tiene que llegar aquí. ¿Sí? Más o menos esto. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer el músculo cardíaco para poder llegar acá? Aumentar. Contraerse. Tiene que aumentar. Ajá. Tiene que aumentar La presión. esto, ¿sí? Para poder llegar y vencer la resistencia de la presión aórtica. Si la resistencia de la raíz aórtica no se vence, no se va a aperturar. ¿Y quién genera la apertura o el vencimiento de la resistencia? La compresión del músculo cardíaco sobre en el ventrículo sobre esa válvula. Entonces, esto tiene que incrementarse. Y para que se incremente esto, ¿qué se necesita?
y se reduzca el tiempo. Ah, ¿Sí? ¿Qué necesita? Mayor milivoltaje. ¿Mayor milivoltaje de qué? De la onda R, ¿sí? Porque la onda R es la cantidad de voltaje que da para generar la contracción del músculo. Necesita más corriente, ¿sí? Y por eso se ve incrementado la onda R. Si no, tenemos una onda R de este tamaño. Y fíjense que si comparamos esta con esta, está 3 a 4 veces más grande. Entonces aquí se amplía el electrocardiograma o la onda R. Y como la frecuencia se reduce, este electro está mucho más cerca y los sonidos están mucho más cerquita. Escuchamos pum 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 pum. ¿Sí? Entonces, todos esos ajustes, todos esos cambios que haya en cuanto a volúmenes, en cuanto a presiones, hay que ajustarlo al diagrama a partir de uno normal. ¿Sí? Pero su patología o su condición anormal es diferente a la de él. Usted pudo haber subido la frecuencia cardíaca, él pudo haber subido la presión arterial, él puede tener un corazón enfermo dilatado. ¿Sí? Y si tiene un corazón dilatado, este volumen va a estar así, ¿sí? más largo. Más ancho, ¿sí? Exactamente. Y la presión, por ende, puede estar más baja o puede estar más alta, dependiendo de la compensación del corazón. Entonces esta vaina se vuelve independiente, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que entender de que cada paciente es individual, ¿sí? Yo puedo tener 4 pacientes cardíacos con la misma patología, la más común de todas, que se llama degeneración valvular ixomatosa. Pero este paciente tiene una condición, este tiene otra condición, este tiene otra condición, tiene la misma patología. Pero esto necesita X medicamento, este X medicamento y este X medicamento. Puede que los 3 necesiten el mismo tipo de medicamento, pero a condiciones o a cantidades diferentes, porque lo que yo voy a ajustar es la fisiología del paciente y llevarlo a, ¿qué? A un estado lo más normal posible. Es como sincronizar un carro. Eso es lo que hay que entender en el diagrama. ¿Vale? Así de simple y sencillo. No sé.